Okay, so today we're going to talk about the future will, okay, or simple future, okay. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar acerca de el futuro will, es decir, el futuro que se forma con la palabra will, o que también se conoce como futuro simple, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a empezar diciendo qué es el futuro simple, ¿ok? Dice entonces, the simple future is a verb tense that is used to talk about things that haven't happened yet. Es decir, el pasado simple se utiliza, bueno, es una tense del verbo, es como una forma del verbo que se utiliza para hablar de cosas que aún no han pasado, ¿ok? Entonces dice, use the simple future to talk about an action or condition that will begin and end in the future. Es decir, utilizamos el futuro simple para hablar de una acción o condición que va a pasar y que va a empezar y terminar en un futuro, ¿vale? Que ahorita no está pasando, pero en un futuro sucederá. Ok, entonces dice, how to form future will. Entonces dice, the formula for the simple future is will plus root form of the verb, es decir, cómo hacer el futuro simple o el future will. Ok. Entonces la forma de hacerlo es utilizar la palabra will seguido de el verbo, es decir, el verbo en su forma infinitiva, en su forma presente, en su forma básica, ¿ok? Por así llamarlo. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos que dice I will, que es la palabra que tenemos que utilizar, learn, que es el verbo en su forma infinitiva, a new language, ¿ok? Que es como el resto. Entonces tenemos aquí el sujeto, tenemos aquí el will, el verbo y el resto. Entonces dice, yo aprenderé un nuevo lenguaje. I will learn a new language. Ok, después tenemos Jen, que es el sujeto. Jen will read, la palabra will, el verbo read, que es la forma en su infinitivo, that book, que es el resto, ¿no? Entonces dice, Jen will read that book. Jen leerá ese libro. Ok, luego el último ejemplo que tenemos dice, my brothers will sleep till noon if no one wakes them up. Es decir, mis hermanos dormirán hasta la tarde si es que nadie los despierta. Entonces tenemos my brothers, que es el sujeto. Luego dice will sleep, tenemos la palabra will, tenemos el verbo, que es sleep, en este caso dormir, y ya luego el resto, ¿vale? Entonces, como ven, en los tres ejemplos, la forma de hacer un future will o un simple future es poner la palabra will seguida del verbo en su forma infinitiva. Entonces, algo importante también es que, como ven, sin importar si el sujeto es singular o en su caso plural, siempre se va a utilizar la misma forma, ¿ok? La misma estructura. Esta estructura no cambia independientemente de que sea singular o plural el sujeto, ¿ok? Que dice, there is another way to show that something will happen in the future. It follows the formula are plus going to plus root from the verb. Es decir, existe otra forma para hablar y formar oraciones acerca de un futuro. Entonces, esta forma de hacerlo es poner la palabra, dependiendo de qué persona hablemos, ya sea are, dependiendo de quién hablemos, luego plus going to, es decir, la frase going to, plus root from the verb, es decir, la forma infinitiva del verbo, ¿ok? Entonces tenemos aquí algunos ejemplos. Entonces son los mismos ejemplos que en la pasada, simplemente que en esta forma de decirlo, ¿ok? Entonces dice, I am going to learn a new language, es decir, yo aprenderé un nuevo lenguaje. Pero como ven, tenemos el am, porque hablamos de un I, am, going to, la frase que tiene que ser, y learn, el verbo en su forma infinitiva, ¿ok? El que sigue es Jen is going to read that book. Jen leerá ese libro. Jen, la palabra is, porque hablamos de un ella, going to, la frase going to, y read, que es el verbo en su forma infinitiva, ¿ok? Luego el último ejemplo es my brothers are going to sleep till noon if no one wakes them up. Entonces tenemos lo mismo, my brothers, la palabra are, porque my brothers es plural, going to, la frase going to, y luego sleep, que es dormir, ¿vale? Que es el verbo en su forma infinitiva, till noon if no one wakes them up, ¿ok? Y dice, the going to construction is common on the informal side. Es decir, utilizamos esta forma para hablar del futuro cuando hablamos en un lenguaje casual. Ahora vamos con lo que sigue. Entonces dice, how to make the simple future negative. Es decir, ahora vamos a utilizar el simple future, pero en su forma negativa, ¿ok? Entonces dice, to make the simple future negative, the formula is will plus not plus root form. Es decir, es exactamente la misma que vimos hace rato con el will y el verbo en su forma infinitiva, solamente que entre el will y el verbo en su forma infinitiva se le agrega el not, ¿ok? Entonces tenemos aquí estos ejemplos, que es Jean will not quit before she reach her goal, ¿ok? Entonces Jean no va a renunciar antes de
alcanzar su meta, ¿ok? Entonces tenemos la palabra will, tenemos la palabra not, que esto nos indica que es un negativo, y luego tenemos el verbo en su forma infinitiva, ¿ok? Will not quit. Luego tenemos este que es make sure you arrive on time tomorrow because the bus, will not wait for you. Es decir, asegúrate de llegar a tiempo mañana porque el autobús no te esperará, ¿ok? Entonces tenemos la palabra will, tenemos el not entre estos dos y tenemos el verbo, entonces el not queda entre el will y el verbo y dice will not wait, es decir, no esperará, un negativo, ¿ok? Y por último tenemos este ejemplo que dice I will not finish my homework in time for class, es decir, no terminaré mi tarea a tiempo para la clase. Entonces tenemos igual la palabra will, tenemos el not y tenemos el verbo en su forma infinitiva, ¿ok? Entonces, will not. Ok, entonces esa es la forma de hacer oraciones en negativo, ¿ok? Entonces, bueno, ahora vamos a how to ask a question, es decir, cómo preguntar en oraciones con will, ¿ok? Entonces dice, to ask a question in the simple future, the formula is will plus subject plus root form, es decir, para hacer preguntas en forma de futuro, utilizamos la palabra will seguido del sujeto del que estamos hablando y luego sigue el verbo en su forma infinitiva, ¿ok? El verbo en su forma básica. Entonces tenemos algunos ejemplos que dice will, que es el verbo, Jen, que es el sujeto, el subject, finish, el verbo, War and Peace over the summer, will Jen finish War and Peace over the summer, es decir, will terminará War and Peace, es el nombre de un libro, una película, en el verano, ¿ok? Pero está preguntando, ¿lo hará? Entonces dice, will Jen finish, will, subject, root form of finish en este caso, ¿no? Entonces tenemos el siguiente ejemplo que dice, will I have the discipline to study Spanish every day? ¿Tendré la disciplina de estudiar español todos los días? Y por último tenemos el ejemplo que dice, what will you buy with the money you found? Es decir, ¿qué comprarás con el dinero que encontraste? Entonces dice will, la palabra will, luego sigue el subject, que es un tú, porque te pregunta a ti, un tú, y buy, que es el verbo comprar, en su forma, en su root form, es decir, en su forma infinitiva, ¿ok? Entonces, what will you buy with the money you found? Ok, perfecto. Video, ok, vamos a ver el pequeño video, les voy a explicar algunas cosas y luego pasamos a la actividad que van a hacer sobre este tema. We use Future Simple to predict future events. It will be sunny tomorrow. Ok, en esta parte nos dice que utilizamos el futuro simple para to predict future events, es para predecir eventos futuros, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, dice, it will be sunny tomorrow, es decir, estará soleado mañana. Es una suposición, ¿no? En este caso es lo que supone la señora y es lo que le dice al niño, ¿no? A su hijo, suponiendo que es su hijo. To express promises. I promise I will make my bed. Ok, en este caso dice que también se utiliza to express promises, es decir, para expresar promesas, ¿no? Entonces él dice, I promise I will make my bed, es decir, prometo que haré mi cama, ¿no? Que tenderé mi cama. Entonces esa es la promesa que él está haciendo a su mamá en este caso, ¿ok? To make spontaneous or quick decisions. Mary, my computer is not working. Don't worry. I will help you fix it. Ok, la otra forma, otra de las ocasiones en las que utilizamos el future will es to make spontaneous or quick decisions, es decir, para tomar decisiones rápidas o espontáneas, ¿no? Entonces aquí vimos que él dice como que su computadora no está funcionando y ella dice, no te preocupes, don't worry, I will help you fix it, es decir, no te preocupes, yo te ayudaré a arreglarla, ¿ok? Entonces es como una decisión espontánea o rápida porque pues ella no esperaba o no contaba con que su computadora del señor dejara de funcionar, entonces como que deja de funcionar, yo te ayudo, ¿vale? Es como una espontánea, una decisión espontánea o rápida. We also use the future simple for coming events. Your grandma will arrive in a few minutes. Ok, en este ejemplo, en esta ocasión dice que utilizamos el future will, el futuro simple, para coming events, es decir, para eventos que vienen, eventos futuros, ¿no? Entonces dice por aquí, your grandma will arrive in a few minutes, es decir, tu abuela llegará en unos minutos, ¿ok? Entonces, en unos minutos es un futuro, entonces sabemos que es algo que pasará en unos minutos, ¿ok? Coming event. I'm so happy.
Let's recap. We use the future simple to predict future events, to express promises, to make spontaneous or quick decisions, and to talk about coming events. Ok, bueno, entonces este final simplemente nos vuelve a recapitular en qué situaciones utilizamos el future will, to predict future events, para predecir eventos futuros, to express promises, para expresar promesas, to make spontaneous or quick decisions, es decir, para tomar decisiones rápidas o espontáneas, y to talk about coming events, es decir, para hablar de cosas que sabemos y estamos seguros de que pasarán en un futuro, ¿ok? Ok, bueno, entonces eso es todo por el video, ¿vale? Entonces, por último, tenemos este exercise, es decir, este ejercicio, que es lo que ustedes tienen que contestar en los comentarios del video, ¿vale? Como en todas las clases. Entonces, el primero dice you, el verbo aquí es earn. Aquí va la respuesta, obviamente, a lot of money, es decir, tú, earn significa ganas, y luego ya el espacio en blanco, mucho dinero, ¿ok? Entonces, tienes que poner, obviamente, la conjugación de este verbo en future will, ¿ok? Entonces, aquí ponen cómo sería. Luego el que sigue es you, tienen que utilizar el verbo travel, que es viajar. Aquí ponen su respuesta, around the world. Entonces tú, la conjugación de travel en futuro, alrededor del mundo, ¿ok? Entonces el que sigue dice you, meet, es decir, conocer. Aquí va su respuesta, lots of interesting people, es decir, tú, la conjugación en verbo futuro de conocer, mucha gente interesante, ¿ok? Luego el cuarto es everybody, utilizamos el verbo adore, espacio en blanco, you. Es decir, todo el mundo, la conjugación del verbo adorar en futuro, a ti, ¿ok? Luego tenemos you, not have, es decir, vamos a hacer una conjugación de verbo futuro pero en negativa porque tenemos el not. Entonces, you, la respuesta, any problems. Entonces, tú, la conjugación de esto en futuro, ningún problema, ¿ok? Have es tener. Luego dice, I think you, de igual manera, la conjugación la van a tener que hacer negativa porque aquí tienes un no. Get es tener o obtener, entonces ya ponen aquí su respuesta y luego this job, ¿ok? Entonces dice, yo creo que tú, la respuesta, es decir, la conjugación de esto en futuro, este trabajo, ¿ok? Entonces eso es lo que tienen que hacer, ya saben, como siempre, escriben sus respuestas en los comentarios y bueno, esto es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo.